de María Magdalena, por José Luis Jiménez. Primera parte, segundo capítulo. En busca del camino. Apenas había transcurrido un mes desde el encuentro con Hermes cuando, una mañana, al revisar el correo electrónico en mi ordenador personal, recibo el email siguiente. Ve a la sección de viajes del Corte Inglés. Allí tienes reservado a tu nombre un billete de avión de ida y vuelta, con destino a Vigo, salida de Barcelona el 14 de junio a las 17:10 y regreso el 16 a las 12:50 horas. En el aeropuerto de Vigo tienes reservado un coche de alquiler en la agencia de Europcar, pagado con Taloncar. Tómalo y ve inmediatamente hacia el pueblo de Oia, situado a 37 kilómetros de Vigo, donde tienes reservada una habitación en el Hotel de los Olivos. Una vez allí, dirígete al monasterio de Santa María de Oia, que se encuentra frente a la playa, y en la iglesia anexa recibirás el resto de la información. Alea y acta es. Hermes. Al principio pensé que todo aquello no era más que una broma. Incluso llegué a pensar que se trataba de algún juego de rol, de esos que se estaban poniendo de moda y cuyos participantes, entre los que sospeché se podía encontrar el tal Hermes, no tenían inconvenientes ni límites en hacer lo que fuese necesario para llevar a cabo su misión y así cumplir el objetivo marcado en el juego. Sí, me dije a mí mismo, seguro que se trata de un juego de rol y me han escogido a mí para llevar a cabo su objetivo. Pero, ¿cómo saben tantas cosas de mí? Quien sea que lo esté haciendo, me conoce perfectamente y eso no me gusta nada. Bueno, voy a salir de dudas. Así que me dirigí al centro comercial donde debería tener reservado el billete de avión, convencido de que todo era una broma pesada y no existiría tal billete de avión. Pero algo estaba ocurriendo. No era normal todo aquello. Mi sorpresa inicial se convirtió en asombro cuando, al preguntar a la señorita que atendía al mostrador por la reserva del billete de avión a mi nombre, ésta me responde: «Sí, señor, aquí lo tiene. Un billete para Vigo, salida el 14 a las 17:10 desde Barcelona y regreso el 16 a las 12:50. ¿Es correcto, señor?» Admito que me quedé perplejo. No esperaba que aquello estuviese ocurriendo, pero ya estaba la suerte echada. Así que sin retrasar más mi respuesta, respondí: «Sí, señorita, así es. ¿Me permite su DNI y firma la entrega, por favor?» Le firmé el acuse de recibo y la señorita comprobó los datos, anotando mi DNI y haciéndome entrega del billete. «Aquí tiene, muchas gracias por utilizar nuestros servicios». «Gracias, adiós». Tomé el billete, lo miré y remiré. Sí, estaba todo correcto. Mientras regresaba a mi domicilio, otra vez volvieron a asaltarme las preguntas sin respuestas, pero era evidente de que aquello ya no parecía una broma, o por lo menos se estaban tomando demasiadas molestias, solo por gastar una broma que en apariencia no parecía que fuera trascendental. Así que, en vista del cariz que estaba adquiriendo el asunto, tomé la decisión de llegar hasta donde me fuera posible, a fin de averiguar qué se escondía detrás de todo aquello.
Y llegó el día señalado, aunque, al decir verdad, estuve deseando que llegase ese día, hasta tal punto que la noche anterior me fue imposible poder conciliar el sueño. Así, cuando empezó a amanecer, ya estaba preparado con los bártulos que creí me podían ser necesarios para afrontar la misteriosa misión. A tal efecto, me aprovisioné de una pequeña mochila, donde fui introduciendo todo aquello que, básicamente, pensé podría ser de utilidad. Bloc de notas, lápiz, mapa de la zona, linterna, cinta métrica, cámara fotográfica y una pequeña grabadora que, junto con una muda de ropa y una pequeña botella de agua, completaba todo mi equipaje. No tenía la menor idea de lo que me podía encontrar, así que, como si de una excursión se tratase, resolví necesario el mencionado equipamiento. El día se me hacía interminable, en espera de la hora prevista para partir. Una vez hube repasado todo el equipo, me trasladé hasta el aeropuerto del Prat en Barcelona, donde con más de 20 minutos de retraso a la hora señalada, tomé el vuelo IB 1608 con destino a Vigo. Después de poco más de 1 hora y media de viaje, tiempo que tardó el Boeing 727 en recorrer los más de 1.200 kilómetros que separan Barcelona de Vigo, aterrizamos en el aeropuerto vigués. Eran las 19:10 de la tarde, cuando me dispuse a recoger el automóvil que se suponía estaba reservado a mi nombre, como así fue. Aunque la previsión del tiempo no anunciaba ningún chubasco, hice de menos no haber incluido en mi mochila un elemento de vital importancia para los lares en los que me encontraba: un chubasquero, o en todo caso, un paraguas, a fin de prever cualquier eventualidad climatológica que algunos oscuros nubarrones del tipo cumulonimbus parecían querer anunciar. Después de recoger el vehículo y de recorrer los 37 kilómetros existentes hasta Oia, me dirigí hasta el hotel a fin de confirmar mi reserva, efectuada por Hermes tal como me había indicado en el email. Efectivamente, como no podía ser de otra forma, todo estaba perfecta y meticulosamente planificado. Estaba ansioso por conocer qué me deparaba el destino en el lugar indicado por Hermes, por lo que sin pérdida de tiempo me dirigí hacia el monasterio en busca de la iglesia y, por ende, de la información prometida. Conforme me iba aproximando al lugar que debería de encontrarse el monasterio, mi corazón palpitaba con más y más fuerza. Era como si algo invisible excitara todo mi ser. Allí estaba, mostrando toda su majestuosidad. En verdad, era imponente. Su estampa majestática se alzaba desde el mar, para subir por los montes hasta tocar el cielo. Esa era al menos la impresión primera que recibí al contemplarlo desde la entrada, a la orilla del mar. El origen del monasterio es confuso, si bien ya se sabía de su existencia alrededor del año 1137, cuando los monjes que habitaban las distintas abadías de la zona recibieron esas tierras donadas por el rey de Galicia, Alfonso VII, pero no sería hasta el año 1185 que dicho monasterio pasaría a formar parte de la orden cisterciense, y es en ese momento cuando se construye la iglesia abacial, cuya mayor particularidad, aparte de ser una de las más simples y austeras de la arquitectura cisterciense, estriba en su tamaño y en el trazado de su planta en cruz, compuesta por 3 naves, con 4 tramos para de mayor envergadura y 2 tramos para cada brazo del crucero, quedando su cabecera compuesta por 5 capillas escalonadas, de planta rectangular,
lo que acentúa su particularidad al convertirlo en uno de los pocos, si no el único templo de la orden en España con características típicas de los monasterios cistercienses franceses. Este dato me llamaba poderosamente la atención e indicaba algo más, algo que parecía oculto a simple vista. Al llegar hasta el monasterio y contemplar la espléndida vista, de un lado el vergel de los montes cercanos y frente al mismo la majestuosidad azulada del océano Atlántico, no pude por menos que admitir que sólo por aquella vista había valido la pena el viaje. Pero no estaba allí por ese motivo, así que me pregunté, ¿cómo voy a recibir la información mencionada por Hermes? Estacioné el coche a un lado de la explanada existente en la entrada de la iglesia y me dispuse a realizar algunas fotografías del edificio y su entorno. Al comprobar que la puerta de la misma se encontraba entreabierta, accedí a su interior. Allí se encontraban unos feligreses celebrando la Santa Misa, por lo que resolví salir al exterior y esperar a la finalización de la liturgia. Mientras, aproveché el momento para observar detenidamente el conjunto arquitectónico, pero solo pude hacerlo desde el exterior, ya que el edificio correspondiente al Real Monasterio de Santa María de Oya se encontraba en un lamentable estado de ruina, el cual, además, estaba cerrado al público por obras. Al parecer, y según la información que obtuve, pretendían construir un balneario en aquel lugar. Viendo limitadas mis opciones, únicamente me quedaba centrarme en la iglesia que, al fin y al cabo, era el lugar indicado donde debería recibir la esperada información. Así que, a la espera de que se produjera algún acontecimiento que justificase el viaje, opté por observar con el máximo detalle posible la fachada y entrada del templo. Allí me quedé contemplativo, mirando fijamente aquellas viejas puertas de madera pintadas en color verde y remachadas por viejos hierros y clavos. Conforme iba pasando el tiempo y en la quietud del lugar, empecé a sentir una familiar sensación, algo difícil de explicar con palabras. Era como si se hubiese hecho la nada en ese mismo instante, a la vez que una gran paz me invadía en lo más profundo de mi ser. Era una nada llena de vibraciones que parecían querer decirme algo. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado, ensimismado, intentando descubrir alguna imagen o alguna señal en el friso de la puerta o en la fachada que me indicara lo que estaba buscando. Lo que en aquellos momentos estaba observando, de por sí, indicaba que me encontraba ante un templo de singular factura, ya que, conforme fui prestando atención, descubrí que encima de la entrada, en la fachada, existía un escudo de armas de aspecto medieval, que recordaba a la orden de los caballeros del Temple, y que venía a poner el sello de sus verdaderos constructores. Se trataba del escudo de la Orden del Císter. De pronto, de la iglesia empezaron a salir los feligreses. La misa había concluido. Aproveché de inmediato para introducirme en su interior e intuitivamente empecé a realizar fotografías. Me aproximé hasta el altar mayor, tras el cual se levantaba un majestuoso retablo realizado en madera policromada y que ocupaba toda la parte correspondiente al testero, desde el suelo hasta el arco triunfal, motivo por el cual no es visible la parte frontal de la capilla principal. En dicho retablo
podía observarse toda una serie completa de motivos religiosos. El retablo de la Natividad de Jesús, la adoración de los magos, el Vía Crucis, Jesús en la cruz, diversas imágenes de la Virgen, así como de santos y apóstoles, pero lo que a mí me llamó poderosamente la atención fue el retablo dedicado a la venida del Espíritu Santo. Ello era debido a que en dicha iconografía aparecía el personaje de María Magdalena como la figura central y principal del motivo, donde el Espíritu Santo aparece sobre la cabeza de María Magdalena y alrededor de la misma los 12 apóstoles dirigiendo sus miradas hacia ella. Este detalle sería de suma importancia en las siguientes investigaciones. No había hecho más que empezar cuando las luces que iluminan el retablo y el altar mayor se apagan. Era el monaguillo que estaba preparando la iglesia para cerrarla, así que le pedí por favor si me dejaba acabar de hacer las fotos. El joven muchacho accedió muy amablemente, permitiéndome realizar las fotografías que le pedí. No había terminado de fotografiar los distintos motivos del retablo y de las capillas cuando apareció el párroco de la iglesia, a quien me dirigí para solicitarle el correspondiente permiso para hacer las fotos y preguntarle sobre lo que pudiera informarme al respecto de María Magdalena o de alguna capilla de la misma en la iglesia, puesto que yo aún no sabía qué era lo que tenía que encontrar. El párroco me atendió amablemente y me autorizó a realizar las fotos, pero sobre María Magdalena no pudo ofrecerme ningún detalle, ya que él hacía poco tiempo que estaba destinado a esta iglesia y lo que podía decirme se encontraba en una sencilla publicación a modo de guía histórico-turística que me ofreció y de la que él mismo era el autor. Desconocedor, por mi parte, de dónde podría encontrar la información objeto de mi viaje, decidí adquirir dicho libreto, entablando un diálogo con el párroco donde le hice preguntas sobre hechos relativos a María Magdalena, así como sobre cualquier cuestión que él supiera que pudiese tener relación. Pero todo fue en vano. Decía desconocer cualquier referencia y, en todo caso, admitió que existían diversas leyendas sobre túneles que atravesaban el monasterio y llegaban hasta las montañas o el mar, pero que solo eran eso, leyendas. Me quedé desconcertado por unos instantes. Ya no sabía qué hacer, ni en qué dirección buscar. Así que agradecí al sacerdote su amabilidad y salí del templo a la vez que lo hacía el párroco y el joven monaguillo. Una vez en el exterior del templo y habiéndose marchado el párroco, se me acercó el chaval que hacía las veces de monaguillo y dirigiéndoseme con voz suave y firme, me dijo: «Señor, yo sé dónde están esos túneles». «¿Cómo? ¿A qué te refieres?», le respondí preguntando con total expectación, pues que le oí como le decía el cura que no había túneles, pero yo sé dónde están y más cosas. ¿Puedes enseñarme el lugar, por favor? Sí, claro, mi abuelo y mi padre también los conocen y se han metido en alguno de ellos. Y el anterior cura me contó una historia sobre unas catacumbas que hay aquí abajo», dijo indicando con el pie mientras pisaba fuerte. «¿Nota cómo retumba el suelo?
Pues aquí es donde dijo don Claudio que habían unas catacumbas. ¿Podemos ir a ver esas entradas de los túneles?, insistí. Sí, sígame, están aquí, debajo del muro. Hay dos que se ven, pero es muy peligroso entrar. La abertura es muy estrecha. Efectivamente, Roy, que así dijo llamarse, me mostró dos aberturas en las piedras de la muralla del monasterio que iban a dar al mar. Allí encontré la utilidad a la linterna que había tenido la precaución de traer. Iluminé el interior hasta donde la luz pudo llegar y, ciertamente, aquello parecía una galería de grandes proporciones y profundidad desconocida. Hice algunas fotografías, pero apenas recogen con claridad las dimensiones reales. Desde allí nos dirigimos hasta una fuente próxima, cuyo caño de agua sale desde un orificio practicado en las piedras del muro que rodea al monasterio y llega hasta la orilla del mar, en el malecón del puerto de Oya, siendo conocida como la Fuente de los Romeros. A dicha fuente se le atribuyen propiedades milagrosas, pero lo que Roy me iba a decir al respecto de la fuente en nada tenía que ver con dichas propiedades terapéuticas o milagrosas. Encima del caño y a modo de tapadera existe una piedra en forma de losa de unas dimensiones aproximadas de 50 por 70 centímetros y que, según me indicó Roy, podía ser desplazada empujándola hacia su interior. Hecho este último que ha visto realizar a otras personas, incluyendo a su abuelo, quien, en alguna ocasión, tuvo que abrir una losa de unos 120 por 80 centímetros, unos 10 metros más arriba del lugar, con el fin de desembozar la salida de la fuente cuando ésta se encontraba atascada por taponamiento. Entonces podía comprobarse la existencia de una amplia galería, la cual se pierde en largos túneles y laberintos existentes en el subsuelo del conjunto monacal. Al respecto, Roy añadió que su abuela le contaba cómo en la época de la Guerra Civil, cuando el monasterio fue utilizado como campo de concentración por las tropas nacionales, los paisanos del pueblo acudían a través de dichos túneles a recoger las ropas de los cadáveres que habían sido ejecutados por el ejército de Franco. Estas ropas eran lavadas y remendadas para posteriormente ser vendidas. Al oír esto último, algo me decía que estaba en el camino correcto. No sabía cómo había ocurrido, pero lo cierto es que Roy, el muchacho de 13 años que ejercía de monaguillo en la iglesia de Santa María de Oya, había aparecido providencialmente. Ahora solo quedaba averiguar qué era lo que tenía que descubrir u obtener. ¿Sabes algo más que te contase tu abuela o tu padre al respecto?, le pregunté con cierta impaciencia. Sí, si quiere le enseño el muro donde fusilaban a los prisioneros y donde los enterraban a todos. Aún se nota un hundimiento en el suelo. Además, también los ahorcaban colgándolos desde una piedra que sobresale en el arco que hay cerca del lavadero. Sí, por favor, le rogué. Roy me mostró el lugar donde, según le contó su padre y su abuela, se habían efectuado los fusilamientos y resto de ejecuciones en la horca, donde hacía de patíbulo una piedra que sobresalía a modo de viga en un arco anexo de un lado del monasterio, conocido como la enfermería. Parecía increíble cómo un adolescente de apenas 13 años podía conocer tantos detalles, pero, tal como pude comprobar más tarde,
aquello no era todo. Mientras caminábamos de regreso hacia el lugar donde tenía el coche estacionado, Roy dirigió su mirada al mar, señalando un lugar o zona donde se cree que se hundió un galeón de piratas cargado de monedas, que intentó atacar el monasterio, pero que debido a los cañonazos propinados por la guarnición que entonces existía en el monasterio, este se fue a pique. Extrañado por lo que me acababa de contar, le pregunté: ¿Cómo sabes tú eso, Roy? Es que don Claudio, el anterior párroco, me lo contó. Me contaba muchas cosas. Me dijo que en el monasterio había muchos manuscritos y libros escritos en latín, y que como él sabía latín, los tradujo y se enteraba de cosas. Y esto lo leyó en uno de dichos manuscritos. ¿Y ahora no hay medio de poder entrar al monasterio y ver si hay algún libro o manuscrito en las bibliotecas? Le pregunté con la esperanza de obtener una respuesta afirmativa. No, ahora ya no dejan entrar a nadie. Además, está todo en ruinas y la biblioteca y todos los muebles que había se los llevó una señora. Ahora el monasterio lo van a convertir en un balneario, creo que en septiembre. Pero si quiere, yo le traigo porque unas fotos que tengo que hice del interior del monasterio. Se las puedo dar, pero ahora no. Mañana. Sí, claro, por supuesto. Pero solo si me las vendes o me aceptas que te cubra los gastos, ¿de acuerdo? No, yo se las regalo, ya tengo los negativos. Así que si me hicieran falta... No, por favor, Roy. Ya te estoy muy agradecido por tu amabilidad conmigo, así que déjame que por lo menos te pague las fotos. Además, tengo que volver a la iglesia para hacer algunas fotos más sobre alguna capilla o algo que tenga que ver con María Magdalena. Roy me miró con cierta extrañeza, para a continuación exclamar: «Perdone, ¿María Magdalena era una santa?». Aquella inocente pregunta me dejó bastante incómodo, ya que no sabía exactamente qué responder, así que me atuve a lo generalmente aceptado. «Sí, es una santa. ¿Sabes algo de ella? ¿Sabes si hay alguna capilla o lugar que pudiera contener algo relacionado con esa santa?». «Bueno, es que hay una imagen que se parece a la que usted preguntaba al párroco, y también detrás del retablo del altar mayor existe lo mismo, pero en piedra, en la pared, y hay señales de obras y algunas puertas». Aquella respuesta me excitó sobremanera. ¿Sería posible que aquel chaval fuese el contacto esperado? ¿Tú podrías enseñarme esas entradas y lo que hay detrás del retablo? Sí, pero tendrá que venir antes de que empiece la misa. Yo tengo que ir antes para tocar las campanas, para que vengan a misa. Si quiere, nos vemos antes y le traigo también la foto del monasterio. Claro, por supuesto. ¿A qué hora abre la iglesia? ¿O se puede entrar antes, lo antes posible? La iglesia se abre a las 7:30 de la tarde, pero podemos quedar un poco antes. Estupendo, Roy. Quedaremos de 7 a 7:15 para ver las fotos y luego entraremos a ver las puertas ocultas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Hasta mañana. Me despedí de Roy, convencido de que al día siguiente obtendría lo que había venido a buscar. Y no me equivoqué en la finalidad, pero sí que no podía imaginar cuáles serían los medios. Al día siguiente no podía esperar a la hora indicada, por lo que me desplacé hasta la iglesia con varias horas de antelación al momento acordado. Una vez allí, volví a repasar las posibles entradas al monasterio, los muros y la fachada principal de la iglesia, por si me había pasado algo por alto. Una vez más, al contemplar la puerta de la iglesia en el silencio sepulcral que parecía apoderarse del lugar, una extraña sensación
mezcla de relajación y de éxtasis espiritual, me hacía volver a sentir aquella familiar vibración que había sentido el día anterior. En ese estado de conciencia me encontraba cuando una voz grave a mis espaldas me hizo volver al instante. «Boas tardes», dijo en gallego un anciano de aspecto correspondiente a unos 70 y tantos años, o quizás 80. «Hola, buenas tardes. ¿Sabes si hay alguna entrada al monasterio?» «Pues ahora no creo que pueda entrar. Hace tiempo que lo cerraron por las obras. Además, lo tienen muy abandonado y es una lástima». «Sí, eso parece. Y lo malo es que he venido expresamente a visitar el monasterio y la iglesia. Vaya suerte la mía. Solo podré ver la iglesia y encima tendré que esperar hasta después de las 7 de la tarde para entrar». «Pues sí, y la verdad, es una pena no poder ver y conocer todo lo que estos muros encierran. Y quizás, con las obras, se pierda algo importante que ya no sea posible recuperar», afirmó el anciano con un gesto de resignación. Aquellas palabras habían actuado como un interruptor en mi cerebro. En ese instante comprendí que aquel anciano sabía mucho más de lo que parecía, por lo que me propuse averiguar todo cuanto pudiera sobre aquel lugar. «Vaya, parece que usted conoce bien lo que hay dentro de estos muros. Quizás pueda contarme alguna cosa, mientras espero a que venga el cura y abra la iglesia, si no inoportuno, claro». «No, muchacho», dijo sonriendo, «no me inoportunas. Si bien lo que te puedo contar siempre formó parte de una leyenda, hasta el momento en que mi padre averiguó que aquella leyenda estaba más cerca de la realidad que de la ficción. Aunque actualmente, y mientras no se encuentren los documentos o pruebas que lo demuestren, deberá seguir así». «Bien, le escucho pues». «Muy bien», dijo devolviéndome la sonrisa, «pero me gustaría saber tu nombre». «Yo me llamo Yagoba». «Discúlpeme», exclamé rápidamente. «Estaba distraído buscando mi grabadora. Parece que la he dejado olvidada en el hotel. Mi nombre es José, y si no le importa, tomaré nota para no olvidarme de nada», apostillé con una sonrisa. «Es un placer, José. Pareces una persona muy interesante, y creo que tú sabrás cómo utilizar la información que te voy a dar». «Gracias, igualmente. Por cierto, ¿qué significa Yagoba? No lo había oído antes», le pregunté sin disimular mi ignorancia. «Yagoba es igual a Yago, y Yago o Iago es Santiago en gallego. Mi padre siempre gustó de utilizar nombres que tuvieran variantes de Santiago. Aquí en Galicia es muy común llamarse Yago». Sonrió al acabar la frase. «Ah, ya comprendo. Es interesante. Gracias por la aclaración». Final del segundo capítulo. Próximo capítulo: el enigma de los cátaros y los caballeros del temple.